Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Espero que estéis bien y bienvenido a un nuevo vídeo en el canal de Hatchblog, donde os voy a comentar cómo ha sido mi experiencia en Palestina. Pero antes, comencemos con un pequeño resumen de lo que pasa. Conflicto palestino-israelí. Esto era Palestina en lo que se denomina como tiempos de Jesús. Estaba compuesta por diferentes territorios, entre ellos vivían una gran comunidad de judíos, hasta que en el 135 después de Cristo muchos de ellos fueron expulsados por el Imperio Romano y se extendieron por Europa y luego al resto del mundo en lo conocido como la diáspora. Esto, más movimientos que surgieron a mediados del siglo XIX, como el liberalismo, el socialismo o el nacionalismo, dieron lugar a un movimiento creado por el periodista y escritor Theodor Herzl, el sionismo, que defendía la creación de un Estado judío en la tierra prometida. Esto le dio la oportunidad a Gran Bretaña de ver en los sionistas aliados para la Primera Guerra Mundial. Palestina era un punto importante para comunicarse con India, por lo que les prometió a judíos un cacho de tierra y a árabes su independencia de su, por aquel entonces, gobernante, el Imperio Otomano. Este tratado fue llamado la Declaración de Balfour, firmada en 1917. Sin embargo, el 16 de mayo de 1916, Gran Bretaña y Francia firmaban el acuerdo Sykes-Picot, en el que secretamente se repartían este territorio entre las dos. Desde entonces convivieron judíos y árabes entre pequeños periodos de paz y conflicto bajo el mandato británico. Aquí vivían los palestinos y aquí vivían judíos, hasta llegar el gran problema. Con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo de Hitler, provocó una gran inmigración de judíos y sobre todo con el sionismo hacia Palestina, generando en esta última la gran revuelta árabe, con protesta ante lo que consideraban una desapacible transformación del país. Así que el 29 de noviembre de 1947, la Organización de las Naciones Unidas creó un Estado, Israel para los judíos, bajo su mandato, y el resto quedó para los palestinos. A partir de aquí se iniciarían grandes conflictos y acuerdos entre la comunidad israelí y la comunidad palestina, como puede ser Guerra Árabe-Israelí en 1948, también conocida como Guerra de Liberación, Guerra de la Independencia por los israelíes, la Primera Intifada en 1987 o conocida como Revuelta de las Piedras, el elemento que usaban los civiles palestinos para atacar al ejército israelí, de los que poco a poco los palestinos son expulsados de sus hogares, convirtiéndose en refugiados y perdiendo su propio territorio a pesar de intentos de paz como el Acuerdo de Oslo en 1993. Isaac Rabin, primer ministro de Israel, Yasser Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. En resumen, Israel sigue sin mostrar una iniciativa pacífica, mientras que de Palestina solo va quedando esto. Nos encontramos en el Mar Muerto. Habíamos venido desde Israel, desde la estación de autobuses de Jerusalén. Si queréis saber cómo empieza toda esta historia, tenéis que empezar viendo el vídeo de Israel. Os dejo el link del vídeo en la descripción y luego podéis continuar por Jordania, así podréis saber cómo hemos llegado hasta el Mar Muerto. Estábamos en el Mar Muerto y nos dimos cuenta de que la mayoría de los empleados en el resort eran de origen palestino y que vivían a los alrededores, al igual que los taxistas también. Así que la tentación de ir a Jericó, que estaba a un par de kilómetros, y sobre todo visitar Palestina, era enorme. Entonces fuimos a preguntar a uno de los empleados del resort para saber cuál era la ruta más rápida desde el Mar Muerto hasta Jericó, lo cual tuvimos suerte, ya que él había acabado su jornada laboral y nos dijo que nos podía llevar a cambio de 15 shekels furgoneta. Nos pareció un precio adecuado, por lo que accedimos a ir con él. Su nombre era Saddam, era de origen palestino y vivía en uno de los campos de refugiados en Jericó. Nos contó que pagaba 6 shekels al día, ya que encontrar un piso iba a ser más costoso y sobre todo más complicado. También os recuerdo que la moneda oficial en Palestina es el nuevo shekel, al igual que en Israel. Entonces fuimos con él, nos llevó a una carretera que iba directamente a Jericó, pero de repente se desvía del camino. Dijo que iba a recoger a un par de amigos que trabajaban en una fábrica de sal. Se desvió por un camino de tierra, llegando a una fábrica tercermundista. La verdad parecía que estaba abandonada, estaba un poco en ruinas. Y gritó a sus amigos y estos aparecieron de repente. Mi hermano y yo nos miramos con una cara en plan de ¿qué cojones está pasando aquí? Porque pensábamos que nos iban a secuestrar. Pero al ver la cara de esos pobres hombres
vimos que realmente estaban agotados de trabajar, se subieron al furgón y estaban súper contentos de ver caras extranjeras y sobre todo de que los turistas vengan a visitar su ciudad, que ha ganado muy mala fama por culpa de Israel. Por lo tanto, ellos se subieron al furgón, fuimos de camino a Jericó con Saddam y sus 3 amigos. El viaje fue demasiado corto, duró unos 25 minutos, nos dejó cerca de la estación de autobuses porque la intención era coger otro autobús más tarde para ir a Ramallah y nos comentó que el último autobús era a las 4:30, así que teníamos un par de horas para poder indagar y disfrutar de la ciudad de Jericó. Llegamos a Jericó, estábamos muy cansados, entonces decidimos descubrir e indagar por nuestra propia cuenta cómo son las calles principales, las principales vías, los lugares más interesantes, sin alejarnos de la estación de autobuses, ya que Google Maps no funciona ahí y tampoco queríamos perdernos. Y os dejo un par de vídeos y fotos en Jericó. 4 5 حبات بالضبط بقص راسك. انا بشتغل بالطمر اكثر شيء يعني على السياره وانت عمال بيشتغلوا على الطمر. في عندكم طمر غادي بالمناطق؟ No la voy a flipar. A las 4:30 estábamos en la estación de autobuses para coger el microbús con destino a Ramallah. El precio del microbús fueron 5 shekels. El trayecto iba a durar entre 1 hora y 20, hora y media, depende del tráfico, de si hay controles militares de camino a Ramallah. Por el camino pudimos ver varios campos de refugiados tristemente aislados, con mujeres, niños. Quedaban 20 minutos para llegar a Ramallah. Nos encontramos con una sorpresa. Nos encontramos de que había un control militar con tanques y vehículos militares en plena carretera
y paraban a todos los coches que iban por ambos lados de la carretera. Bajaban de los vehículos a mujeres, niños, adultos y les hacían arrodillarse en un solar que había allí y les inspeccionaban uno por uno junto a sus vehículos. Tardaban como 15 minutos por cada vehículo y persona en inspeccionar. El problema, que mi hermano y yo éramos los únicos turistas en ese microbús con destino a Ramallah. Así que nos acojonamos porque no sabíamos qué decir, qué nos iban a preguntar o sobre todo qué hacéis en Palestina y de dónde venís, qué íbamos a decir. No, conocemos a Saddam y nos trajo desde el Mar Muerto él y sus colegas hasta Jericó en su furgoneta, ¿no? Yo soy de origen árabe y pueden decir lo que les plazca, pero conociendo a un tal Saddam y viniendo a Palestina, muchos amigos en el ejército israelí no voy a tener, así que nos acojonamos bastante. En la entrada de Ramallah nos dimos cuenta de que había un cartel enorme en rojo que decía lo siguiente: prohibía la entrada a judíos, la denominaba la zona A, que la entrada a ese lugar está bajo tu responsabilidad y que tu vida puede correr peligro. Uno se lo piensa 2 veces antes de entrar. Nosotros decidimos continuar, queríamos conocer Ramallah y cuando llegamos Ramallah era preciosa. Una ciudad moderna que era una ciudad mágica llena de energía. Eso sí, los conflictos que habían pasado ya eso era parte del pasado, pero era algo moderno. Preguntamos en la estación de autobuses a qué hora iba a ser el último autobús con destino a Jerusalén y el último era a las 9:30, así que solamente disponíamos de 3 horas para poder indagar y conocer un poco cómo es la maravillosa Ramallah. Dimos un paseo por la antigua Medina, los zocos y las plazas centrales. Fuimos a visitar la tumba de Yasir Arafat y como no pudimos ver más, nos quedamos con las ganas. Aquí os dejo un par de vídeos y fotos para que disfrutéis de la Ramallah que vi yo. Estamos en Ramallah y es el Adán del Magreb ahora. Estamos dando un paseo por el zoco mientras escuchamos el Adán. Es muy bonito esto de aquí. Y el atardecer. Para mí Ramallah es una ciudad mágica, es una ciudad árabe con encanto. Pudimos probar las delicias locales. Os recomiendo una pastelería que está enfrente de la estación de autobuses, es la estación de autobuses norte, y a las 9:30 nos montamos en el autobús con destino a Jerusalén. Pasamos cerca del muro y al acercarnos a la frontera pudimos ver la triste realidad de los muros que separa a Israel del territorio palestino. Los grafitis reflejan la agonía y la opresión que están viviendo el pueblo palestino por culpa de Israel. Dejamos Palestina atrás, al día siguiente nos esperaba un vuelo desde Tel Aviv con destino a Madrid, de vuelta a casa, y nos quedamos con muchísimas ganas de saber más. Hemos tenido poco tiempo para descubrir todos los lugares que hubiésemos querido, pero seguramente volveré en un futuro en el que documentaré ya con cámara todo lo que haga paso a paso, como siempre desde mi perspectiva. Espero que os haya gustado este mini blog sobre mi viaje al Medio Oriente. Si os ha gustado, dale a like, comparte y por favor suscríbete si no lo has hecho todavía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, blogueros.